En Vigo saben que esta 25-26 puede ser una temporada clave para el propio crecimiento del club, con regreso a Europa incluido. Y ya tenemos la primera incorporación para ello a principios de junio. Nos estamos dando un poco más de prisa que habitualmente, en este caso con una posición clave a reforzar como es la portería, con Ionut Andrei Radu, que ya es nuevo portero del Celta de Vigo. Este es un penalti clarísimo. Lo está haciendo bien a Championship. Así que bueno, son recuerdos que me llevo ya para cuando me muera. Más de uno aquí en Baleido se va a ir a casa con la sensación de que ya está aquí el siguiente, de que Hugo Álvarez es la nueva perla de este país. Nacido en Bucarest, 28 años y 4 temporadas son las que firma Ionut Andrei Radu, ex portero ya del Venecia, que es nuevo futbolista del Celta para reforzar una portería que venía siendo seguramente una posición clave a reforzar en este mercado de verano. La realidad es que muchos de los nombres que han sonado para reforzar al Celta partían desde la portería y era de esperar que el primer fichaje o la primera incorporación llegara precisamente para esta posición. Lo decía la presidenta, el portero que más cerca estaba no había sonado y así ha acabado siendo. Veremos ahora cómo acaba resultando, pero tenemos bastantes cosas que desgranar de este portero que ha tenido una carrera un poco peculiar. Tras formarse en los grandes de su país, de Rumanía, como son el Steaua y el Dinamo de Bucarest, acabó firmando por la cantera del Inter de Milán, entrando ya en lo que iba a ser uno de los grandes pilares de su carrera hasta ahora, como es esa liga italiana. Más allá de algún viaje por Francia, algún viaje por Inglaterra, en clubes como el Auxerre y el propio Bournemouth, en Italia, además del Inter, pasó por el Parma, la Cremonese e incluso el Genoa. Su última andadura fue tan solo de 15 partidos, en lo que fue la segunda parte de la temporada con el Venecia, y ahí sí que nos pudo dejar algo más de cifras, algo más de continuidad y también algo más de rendimiento. Es cierto que el equipo italiano acabó descendiendo a la Serie B, pero podemos decir que no fue, digamos, por una gran responsabilidad del portero rumano. Hay muchas cosas que analizar, ya digo, porque es un portero que a sus 28 años podemos hablar de entrada a la más o menos madurez futbolística de un portero. No ha conseguido asentarse demasiado en grandes equipos. Sí es cierto que, como digo, el currículum es extenso, ha pasado por varios clubes y grandes clubes, pero el problema es que nunca ha acabado de quizás ser ese portero titular, que sí que es algo que le va a ofrecer a grandes rasgos el Celta en esta nueva andadura. Son muchas incógnitas y también tenemos que hablar del papel que nos deja Vicente Guaita, de otros nombres que llegaron a sonar para la portería y qué va a ser de Ionut Radu, ya digo, después de, bueno, por una parte ser incluso capitán o liderar esa selección rumana en categorías inferiores, a pasar a ser suplente en la gran mayoría de equipos en los que ha estado. La realidad es que la situación económica del Celta no es la que a todos nos gustaría en un proyecto como el que está encabezando ahora mismo Claudio Giraldez, y la posibilidad de traer futbolistas o bien cedidos o, como es en este caso, libres a coste cero, son lo que puede emerger con algo más de fuerza, como ya lo estamos viendo. Antes de nada, antes de analizar cómo puede caer el portero rumano en Vigo, vamos a hablar con José Rodríguez, un experto en el fútbol italiano, que muchos los conoceréis o bien por esta última andadura en DAZN hablando del calcio, o bien de su propio canal de Soy Calcio, un referente del fútbol italiano aquí en YouTube, que nos va a desgranar un poquito más qué podemos esperar de este fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, Ionut Radu es un portero que salió en su día de la cantera del Inter, pasó por el Avellino, también pasó por el Genoa, ha pasado por el Bournemouth, también lo ha hecho por la Cremonese o por el Venecia, y dentro de todo esto ha acumulado muy pocas temporadas consecutivas como titular. De hecho, le hemos visto pues a lo mejor media temporada, por ejemplo en el Genoa, donde estuvo realmente bien, y luego ficharon a Mattia Perin. La verdad que algo incomprensible, porque Radu está aún mostrando un nivel bastante notable. Entonces estamos hablando de un portero que no acumula muchas temporadas consecutivas. Por otra parte, es un guardameta que cuando el equipo rival acumula muchos disparos a portería, Ionut Radu se empieza a crecer cada vez más, acumula muchas paradas y en esa defensa de la portería en momentos clave, la verdad es que es bastante bueno. De hecho, yo diría que es su mejor característica. Por otra parte, yo creo que tiene sobre todo algunos problemas a la hora de salir,
pero en el sentido de que si la defensa está muy adelantada y él tiene que estar muy adelantado, creo que ahí puede sufrir un poquito más. Y también con los pies, porque es verdad que ha ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, en mi opinión, la Liga Española y también el Celta son un nivel superior a lo que se ha venido encontrando a lo largo de su carrera en todos estos últimos años. Entonces ahí es donde creo que puede estar su mayor déficit. Entre medias, bueno, creo que a balón parado sale bien, además a la hora de defender centros laterales, la verdad que también creo que los defiende bien, así que es un guardameta que en mi opinión es una buena apuesta, primero porque por rendimiento lo merece y segundo porque llega como agente libre y apenas te arriesgas, es una apuesta que si te sale mal tampoco pierdes mucho dinero, y por otra parte el chico es verdad que ha tenido muchas experiencias y es verdad que las ha tenido en diferentes ligas, pero que el Celta pueda apostar por él como portero titular es algo que no se ha encontrado todavía en su carrera. Por tanto, va a llegar muy motivado y también va a llegar muy agradecido, lo que también será importante de aquí de cara al futuro. Pues por supuesto agradecemos a José que se haya pasado por el canal a hablarnos con un poquito más de conocimiento desde cerca de lo que es este portero Jonut Andrei Radu. De momento el nombre, bueno, los hemos tenido más fáciles por aquí en la portería últimamente y precisamente de eso tenemos que hablar ahora. Entiendo que es un fichaje con poco riesgo, la realidad es que traer un portero más o menos madurez, que no tienes que esperar un retorno económico de él en el futuro porque realmente llega libre, que es algo a lo que se tiene que ir acostumbrando tanto el Celta como el celtismo, parece que tiene, como digo, poco riesgo pese a ser un portero que no ha sumado demasiadas titularidades a lo largo de su carrera. Sí que prometía mucho más de lo que es hoy en su época inicial, como digo también en esos torneos internacionales con las divisiones inferiores de Rumanía, y en este caso hay que ver cómo se amolda ya no solo a ser titular sino a serlo no en el Venecia, que es un equipo que ha acabado segundo por la cola en Italia, sino a un Celta que vuelve a Europa después de casi 10 años. Liga Española, Europa League, galones de titular. Creo que son motivos de peso para apostar por un gran portero. Si Marco Garcés y compañía han considerado Casillas Radu, pues entiendo que es con bastante más conocimiento que nosotros. La realidad es que podemos destacar algún que otro matiz en cuanto a su rendimiento como portero. Parece ciertamente especialista a la hora de parar los penaltis. Nos ha comentado también José esa parte de salir por arriba, que es algo que a los porteros del Celta últimamente le ha costado bastante. Solo hay que ver incluso la cantidad de goles a balón parado que recibió el Celta en esta última temporada 24-25. Y aquí se abre un nuevo debate, si realmente el Celta está apostando por la portería en los últimos años, si es una posición que refuerza de aquella manera, o si realmente se le ha presentado una oportunidad de mercado con Radu. Han considerado que es un portero fiable y que pueda seguramente liderar este Celta para años, o por el contrario simplemente es ajustarse a las necesidades económicas que tiene el club a día de hoy. Lógicamente, sonando nombres como Leo Román, como Aguirrezabala, se nos puede quedar un poco corto para las expectativas que quizás se estaban generando entre el celtismo a la hora de hablar de un nuevo portero. Vicente Guaita dio un primer año de notable alto, casi sobresaliente en la portería, pero sí es cierto que sin ser un suspenso, esta última temporada el Celta se ha clasificado a Europa a pesar de tener a Vicente Guaita como titular. Creo que es un poco la reflexión que nos deja. No ha sido un mal portero ni mucho menos. Creo que la lista de porteros tirando a flojos que ha tenido el Celta en los últimos años están por debajo del propio Guaita, pero sí que es cierto que entre la edad, esa falta de confianza, quizás a raíz de esa lesión de hombro, pues no le han dejado rendir como a todos nos hubiera gustado o como todos hubiéramos esperado viendo esa primera temporada. Ya digo que quizás ha salido en más de una foto, pero también teniendo en cuenta que el Celta tiene un rendimiento pues prácticamente de matrícula de honor. Una de las posiciones donde más flojeaba pues era precisamente en la portería. Con esto el panorama que nos queda es el de Radu como titular. Iván Villar, que parece que no va a salir como portero suplente, entiendo que es una posición que más o menos queda cubierta, añadiendo a Marc Vidal como tercer portero, y ya se da por cerrada lo que es la portería en el Celta. No sé qué nota le dais vosotros, a mí me deja un poco frío, como no puede ser de otra forma, por no tener mucho más conocimiento que lo que puedes leer en un sitio, los vídeos que puedes ver en otro, y al final, ya digo, sobre todo con la expectativa de nombres que se estaban barajando, pues sí que parece quedarse un poquito corto. La realidad de este mercado, amigos, parece que va a ser algo similar. Entiendo que si hay que hacer apuestas económicas
van a ser por certezas que ya hay en Vigo, como puede ser tanto Borja Iglesias como Ilais Moriba, a la hora de pagar un posible traspaso y además un sueldo que perciben los dos, que entiendo que no será bajo en ninguno de los dos casos. Y a partir de ahí, como dijo la presidenta, jugadores cedidos, jugadores libres, como es el caso de Radu, y a intentar mejorar o apuntillar la plantilla que ya hay. Yo creo que si se da salida a nombres que quizás sí que pueden liberar esa masa salarial o cierta presión a la hora del tema económico en el Celta, véase Unai Núñez, véase Carlos Pérez, hay que ver qué pasa todavía con Manu Sánchez y con el propio Vicente Guaita, que ya está casi seguro, por lo que se ve que no va a continuar. Pero como digo, la realidad es que pese a ingresar cierto dinero por clasificarte a competiciones europeas, pese a haber vendido a Dubicas por un buen dinero en invierno, las cuentas del Celta siguen ajustándose y la sensación que me da es que tanto Giraldez como Garcés van a intentar mantener el bloque, seguir apostando por algún jugador canterano, y esas posiciones que sí que o se van a quedar huérfanas por las bajas de los futbolistas o podían dar un pelín más de rendimiento, se van a reforzar con 3-4 cosas que sí que mejoren el nivel medio de la plantilla, pero no traer a piñón como sí que vimos en mercados anteriores con 7 o 8 jugadores en propiedad. Y poco más tenemos que comentar realmente de un portero que tenemos poco en el radar y que tiene todo por demostrar, ya no solo a los celtistas, sino seguramente en lo que ha hecho en su carrera como futbolista. Quiero especialmente leeros en comentarios que me deis vuestra opinión, qué os parece esta incorporación, si esperabais algo más, si consideráis que igual el Celta debería hacer un desembolso mayor en la portería, que quizás no ha acabado haciendo desde Agustín Marchesín en su momento con un gran contrato. Matías Dituro tampoco realmente fue eso. Vicente Guaita ya llega en una edad muy madura de su carrera. Y ahora Radu, si las cosas salen bien, esperemos que sea un portero para años para el Celta y que a todos nos sorprenda gratamente. Nada más, si os ha gustado, dejad un me gusta, suscribiros al canal, ya sabéis que estaremos bien en directo o bien en formato vídeo analizando todos los fichajes que lleguen. Analizaremos también renovaciones, altas, bajas y todo lo que nos deje este mercado celeste, que parece que no será muy extenso, pero sí que nos dejará nombres interesantes como ya viene siendo habitual. Nos vemos en la próxima. Chao.